Día del Amor y la Amistad, ¿no? Y hoy quiero felicitar a una persona maravillosa, una persona que vino al mundo en un humilde pesebre. Nació, creció de la manera más humilde, siendo hombre ya de 30 años, dedicó su vida a extender el amor de Dios por todo el mundo. Y no solo entregar su tiempo, sus energías, sus recursos, sino además entregar su misma vida en una cruz por amor a todos nosotros. Hoy, el Día del Amor y la Amistad, honramos la vida de Jesucristo y felicitamos a aquel que demostró el único amor verdadero y puro en esa cruz. Honramos el amor y damos gloria a Cristo, quien dio su vida por amor a nosotros. Gloria a Dios. En esta noche continuamos con el estudio bíblico Cristianos frente a tiempos peligrosos. En el segmento La Advertencia, hoy toca considerar el tema, no sé si lo pueden proyectar en las pantallas, ataduras orientadas al sexo. Es el tema en esta noche. Hemos considerado ya los antecedentes de Satanás, cómo él trata de seducir incluso diabólicamente a los creyentes para apartarlos de Dios, y ahora vamos a ver por qué él está tan empeñado en las ataduras orientadas al sexo. Y antes de comenzar vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias Señor te damos por tu presencia en esta noche con nosotros. Gracias Espíritu Santo por estar aquí. Padre, te amamos, te anhelamos, te adoramos y queremos decirte Señor que este 14 de febrero nuestra mejor cita, nuestra mejor celebración es contigo Señor, con el amor más puro, con el amor más verdadero. Gracias porque sin ti no sabríamos siquiera lo que es amar. Y Padre, ahora en este tiempo Señor, dedicamos toda nuestra atención, todos nuestros oídos, Señor, te rogamos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros oídos para escuchar tu voz. Desde ya estamos atentos y expectantes a todo lo que quieras enseñarnos en esta noche. Y una vez más, Padre, te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar todo aquello que tú quieres que yo diga. Y como siempre, Señor, toda la gloria, el imperio, la alabanza y el honor sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ataduras orientadas al sexo. Por favor, no piense ni por un instante que toda la seducción está orientada hacia el sexo. Lo más probable es que no sea así. Los creyentes pueden ser seducidos por el poder, por el dinero, por la posición o por cualquier otro de los muchos elementos relacionados con la carne. Sin embargo, Satanás detesta demasiado lo que Cristo ha hecho por los mortales, que uno de sus objetivos principales es hacer que los puros se sientan impuros. Ah, cuánto desea manchar a la novia hermosa de Cristo. Satanás no puede hacer que la novia haga nada, así que hace todo lo que puede para incitarla a que lo haga. ¿Y cómo lo logra mejor? Él intenta corromper los pensamientos para manipular los sentimientos. Si bien es cierto, hoy vamos a hablar de las ataduras orientadas al sexo, no todas las incitaciones, las tentaciones o la seducción de Satanás es netamente sexual. A veces tiene que ver con el poder, a veces tiene que ver con el dinero. Sin embargo, vamos a darnos cuenta en el transcurso de este estudio que la arma o la seducción que más está utilizando Satanás en este tiempo son las orientadas o lo que tiene que ver en el ámbito sexual.
¿Y por qué? Y lo vamos a ver también más adelante. Porque nada le complace más a Satanás que los puros, cuantos somos o hemos sido purificados por la sangre de Cristo. Nada le da más placer a Satanás que los puros lleguen a sentirse impuros, lleguen a sentirse lo más sucio, lo más inmoral posible. Y por eso utiliza tanto las ataduras orientadas al sexo, porque vamos a ver qué tanto logra hacernos sentir tan impuros este tipo de pecado, este tipo de inmoralidad. Ahora, Satanás, como bien dice sus notas, no puede hacer, no puede obligar, no puede someter a que la iglesia haga lo que él quiera. No puede, porque la iglesia le pertenece a Jesucristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin embargo, sí puede de alguna manera manipular o incitar a que la iglesia caiga en estos problemas, en este pecado como tal. ¿De qué manera lo hace? Como dicen sus notas, él intenta corromper los pensamientos para manipular los sentimientos. Es decir, lo que pensamos para manipular lo que sentimos. Satanás sabe que la naturaleza humana actúa conforme a lo que siente en lugar de conforme a lo que sabe. Una de las defensas más importantes en contra de la influencia satánica es aprender a actuar conforme a lo que sabemos que es verdad y no conforme a lo que sentimos. El deseo de Satanás es entonces modificar la conducta humana para lograr sus objetivos. Hay mucha manipulación de por medio. Y mire, el diablo es el campeón de las mentiras, del engaño, de la astucia, de la manipulación. No hay nadie más maquiavélico que Satanás. Y él puede utilizar todas estas herramientas, todo lo que está a su alcance para intentar que la iglesia, que nosotros como creyentes, que hemos sido purificados por la sangre de Cristo, caigamos en cosas que son impuras. ¿De qué manera lo hace? Sabe que la raza humana, nosotros como personas, y seguramente le ha pasado a usted en alguna ocasión, muchas veces nos dejamos llevar más por lo que sentimos que por lo que sabemos. Entonces podemos saber lo que está bien, lo que está mal, podemos saber lo que nos puede hacer daño, podemos saber lo que nos puede herir, sin embargo, aún así lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar más por lo que sentimos que por lo que sabemos. Y es la razón por la que, aun cuando vemos el peligro cerca, si sentimos que lo queremos hacer, entonces podemos cometer un grave error por no actuar conforme a lo que sabemos, sino conforme a lo que sentimos. Según 2 Timoteo capítulo 2, verso 26, ¿cuál es el objetivo de Satanás? 2 Timoteo capítulo 2, verso 26. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cuál es el objetivo de Satanás según este pasaje? Mantenernos cautivos. Ese es el objetivo de Satanás para con los creyentes, mantenernos cautivos. Si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, ¿cuántos han recibido a Jesús como su Salvador? Si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, Satanás se ve forzado a obrar desde el exterior y no desde el interior. De este modo ejerce influencia en las decisiones que se toman por el corazón y la mente. Acabamos de llegar al motivo fundamental de por qué el arma más poderosa de Satanás es la seducción sexual. Recuerden, él quiere que los puros se sientan impuros con la esperanza de que actúen en forma impura. Para los propósitos de Satanás, pocas cosas son tan útiles como la seducción sexual para inducir sentimientos de impureza en los que son santos. De alguna manera, Satanás se asegura que parezca más sucio que el resto de la sociedad.
El pecado sexual es una manera de lograr su propósito. Puede ser adictivo, alimenta la vergüenza y además tiene consecuencias adicionales muy malas. Y por eso la seducción sexual es una de las armas más recurrentes de Satanás. Por no decir quizás la más poderosa. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que nosotros nos sintamos, ¿qué? Impuros. A Satanás le complace que nosotros nos sintamos sucios, porque si nos sentimos sucios, si nos sentimos impuros, entonces eso se convierte en un tropiezo para continuar con nuestra relación con Dios. Entonces él lo que más quiere es que nos sintamos impuros, que nos sintamos sucios, que nos sintamos indignos. Y nada logra mejor ese cometido que el pecado sexual. Y por simple lógica, ¿no? Incluso en un simple ejercicio, si nos ponemos a pensar, no es lo mismo confesar de pronto un robo a confesar un adulterio o un caso de fornicación. ¿Qué le da más vergüenza? ¿Qué le ocasiona más bochorno? ¿Qué le ocasiona más ese sentido de culpa, de no querer ser descubierto? ¿El confesar un robo o el confesar un pecado sexual? Le pregunto, ¿verdad? Dígalo de forma abierta. ¿El confesar qué? Un pecado sexual es lo que trae mayor vergüenza. Me da tanta vergüenza que ni siquiera ustedes lo quieren decir ahorita en voz alta. El confesar un pecado sexual, aún ahora, todo lo que tiene que ver con sexo, pornografía, masturbación, es un tema tabú. Incluso muchas iglesias no quieren siquiera tocar el tema. Y hay siempre esa forma de pensar de que es un tema muy delicado para compartir. Y de todo eso se aprovecha Satanás para mantener a muchos atados en la esclavitud, en el pecado sexual. ¿Por qué? Porque es lo que más nos hace sentir impuros y nos aleja de tener una relación con Dios. Y no solo eso, mis amados. No es la única razón por la que Satanás le gusta tanto la adicción al sexo, todas estas ataduras orientadas a lo sexual, sino que además a Satanás le encanta tanto pervertir la creación de Dios. Y miren, no hay nada más bonito, bueno, sí, hay muchas cosas más bonitas, ¿no? En el tema de nuestra relación con Dios, pero en cuanto al ser humano, en lo que tiene que ver con la consumación del amor con esa pareja, el sexo es un regalo de Dios para la raza humana. ¿Quién creó el sexo? Dios. Y es un deleite, es un disfrute, ¿verdad? Cuando Dios terminó su creación, y ahí está incluido también el sexo, cuando dice multiplíquense, y cuando Dios termina toda su creación, Él dice, y vio todo lo que creó, y dijo que fue bueno en gran manera. Entonces, el sexo es un regalo creado por Dios. Sin embargo, a Satanás le encanta corromper, pervertir, dañar, destruir todo lo que Dios ha creado. Y no solo eso, sino que además, a través del sexo, dentro de los parámetros bíblicos y como Dios lo planeó, el disfrute en un matrimonio bendecido por Dios, ese sexo no solamente sirve para el disfrute, para el placer, sino que además cumple un propósito en el Génesis, que es el procrear la imagen y semejanza de Dios. ¿Quiénes somos la imagen y semejanza de Dios? Nosotros, los seres humanos, somos imagen y semejanza de Dios. Y a través del sexo, inicialmente, como Dios lo planeó, como Dios lo instauró, estaba el que el ser humano se procreara, se propagara y multiplicara ese diseño original, perfecto que Dios había creado. Por eso al diablo le encanta pervertir el sexo, porque así desde la base puede destruir la imagen y semejanza de Dios en nosotros. No sé si me hago entender, ¿cierto? Porque el diablo, ¿qué era lo que el diablo siempre quiso desde el principio? Quiso tomar el lugar de ¿quién? De Dios. Y entonces Dios lo expulsa por su rebelión, por su pecado, por su orgullo, por su egoísmo. Y ahora imagínense cómo se siente Satanás sabiendo que en la creación de Dios, en nosotros, en el hombre, un ser que naturalmente
es inferior a los ángeles, incluso inferior a Satanás, que cuando estaba en el cielo ocupaba un lugar muy privilegiado. Ahora imagine que nosotros, siendo ese ser inferior, tengamos la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Lo que Satanás siempre quiso. Y Dios nos lo dio a nosotros. Por eso Satanás quiere tanto pervertir y corromper el sexo. Porque a través de nuestra sexualidad, según los parámetros bíblicos, según los mandatos de Dios, en un hogar bendecido, entonces eso se transforma en una reproducción de la imagen y semejanza de Dios en un hogar que honra y agrada a Dios. Y eso es lo que a Satanás no le gusta. Y sobre todo quiere dañar la imagen de Cristo en nosotros. Por eso aprovecha todos sus recursos para pervertir el sexo y a través de eso hacernos sentir impuros a través de estas ataduras orientadas a lo sexual. Sobre la base de 1 Corintios capítulo 6, verso 18 al 20, ¿por qué el pecado sexual es una opción perfecta para lograr las metas de Satanás? 1 Corintios capítulo 6, verso 18 al 20 dice: huid de ¿qué cosa? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué el pecado sexual es una opción perfecta para lograr las metas de Satanás? Porque afectamos y pecamos incluso contra nuestro propio cuerpo, que debe ser templo y morada del Espíritu de Dios. Es como en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando se profanaba el tabernáculo o se profanaba el templo, donde solamente se debía adorar a Dios. Así nuestras vidas, siendo templos del Espíritu Santo, donde deben estar consagradas a Dios, donde solo debe existir la adoración a Dios, a través del pecado sexual estamos profanando nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Robar, como todo pecado, es algo serio y tiene consecuencias al violar la ley de Dios. Sin embargo, si yo robara dinero y luego cambiara de opinión y lo devolviera, de alguna manera podría seguir caminando sin llevar el pecado conmigo. ¿Estamos? ¿Verdad? Si yo robara dinero, no sé, robar un banco, lo que sea, pero luego en mi conciencia me siento tan mal, ¿verdad? Y el espíritu me redarguye, entonces, no, lo que estoy haciendo está mal. Y ese dinero me arrepiento delante de Dios y lo devuelvo. Entonces, de alguna manera, ese pecado que inicialmente cometí ya no lo llevo conmigo, me arrepentí, Dios me perdonó y además he devuelto el dinero. No obstante, si cometo un pecado sexual, tengo una dificultad mucho mayor para deshacerme del mal cometido. ¿Por qué? Porque hablando en términos espirituales, lo llevo en mí mismo, en mi propio cuerpo. El pecado fue contra mi propio cuerpo y tiene un poder de duración mucho más largo. ¿Se da cuenta por qué a Satanás le encanta tanto la seducción orientada al sexo? Porque cuando pecamos, no solamente que al arrepentirnos no nos podemos deshacer tan rápido de esa mancha en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra nuestro propio cuerpo, contra el templo del Espíritu Santo. Entonces, si bien es cierto, y esto es real, mis amados, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos de un pecado sexual, Dios nos perdona en el instante. En el instante en que decidimos dejar ese pecado y arrepentirnos de todo corazón, en ese mismo instante Dios nos perdona. Porque dice su palabra,
que Él es fiel y justo para perdonarnos. Sin embargo, las consecuencias de un pecado sexual duran por mayor tiempo, porque es un pecado que hemos cometido contra nuestro propio cuerpo. ¿Se entiende, mis amados? Entonces, si bien es cierto, Dios nos perdona, gloria a Dios, pero las consecuencias de un pecado sexual perduran por mayor tiempo. La culpa, incluso, el tener esa conciencia manchada, el sentir que somos impuros delante de Dios, dura por mucho más tiempo. Y eso afecta nuestra relación con Dios. Y con total lógica, hemos profanado el templo del Espíritu Santo, donde Dios quería tener relación con nosotros. Dios dentro de nosotros hemos profanado su templo. Entonces es normal que sintamos esa culpa, normal que sintamos esa mancha, normal que nos sintamos impuros. Pese a que Dios ya nos perdonó, las consecuencias perduran. Aunque Dios no quiere que sea así. Sin embargo, Satanás se aprovecha de todo esto y por eso recurre siempre al pecado sexual. ¿Hasta aquí estamos, mis amados? El pecado sexual puede ser arrojado. Podemos deshacernos del pecado sexual, pero no a un bote de basura. Solo Cristo, a través del poder de su cruz, puede quitar los efectos del pecado sexual. El pecado contra el cuerpo se asemeja de alguna manera a la capa externa de piel de una víctima de quemaduras. Se le debe retirar y se debe permitir que crezca piel nueva. Satanás no puede meterse dentro de un cristiano, pero la seducción sexual es una de las formas más poderosas en que las llamas del infierno pueden quemar el exterior de un creyente. El pecado se perdona en el momento en que la persona se arrepiente, pero sanarse de las consecuencias puede tomar más tiempo. ¿Cuál es la única manera de poder deshacernos del pecado sexual que hemos cometido contra nuestro propio cuerpo? ¿A través de quién? ¿A través de quién? A través de Jesucristo. La persona que murió en la cruz por nosotros, el único que ha sido capaz de purificarnos desde el inicio, es también el único que puede purificar nuestro cuerpo, que vuelva a ser templo del Espíritu Santo. Es el único que puede redimirnos una vez que hemos caído en un pecado sexual. Pero lleva su tiempo también. Y la analogía en sus notas dice que es como una quemadura. No sé cuántos se han quemado alguna vez. De pronto cocinando. Algunos se han quemado, me parece. Cuando uno tiene una quemadura, yo no me he quemado, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, siempre me he procedido con cuidado y con precaución. Pero cuando uno tiene una quemadura, entiendo que la piel tiene distintas capas, ¿es así? Está la primera capa, la segunda capa, la tercera capa. ¿Sí? Ahí está. Ustedes saben más que esto, mis hermanos. Más que yo, perdón. Entonces, la piel que tiene distintas capas, cuando uno se quema, dependiendo del nivel, del grado de la quemadura, porque hay de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de colegio, de bachillerato. Pero dependiendo del grado, se van quemando las capas de la piel. Entonces, cuando una parte de la piel se quema, para que esa piel pueda regenerarse, para que las células puedan hacer su trabajo, es necesario extraer la parte quemada para que entonces pueda crecer la piel nueva. Es todo un proceso, mis amados. Lo mismo es con las ataduras sexuales, con el pecado sexual. Si bien es cierto, Dios nos perdona en el momento, pero el proceso de sanación, de restauración, de purificación toma un tiempo. ¿Por qué? Porque todo eso va dejando secuelas, no solamente en lo emocional, pero en lo mental, en lo que empezamos a pensar después de cometer un pecado sexual, en cómo funciona nuestro cerebro, en lo psicológico. Todo eso empieza a dejar secuelas. Y a eso se refiere Pablo, a que pecamos contra nuestro propio cuerpo, porque llegamos a contaminar tanto nuestro cuerpo
porque nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra mente empieza a pervertirse. ¿Se entiende? Entonces el proceso de restauración, de purificación toma más tiempo. Y Jesucristo, que es el único que puede purificarnos, entonces tiene que extraer todo lo podrido, todo lo que se ha arruinado, para que pueda crecer algo nuevo. Y Él lo hace, gloria a Dios por el amor y la misericordia de Cristo. Pero mientras tanto, mis amados, piense en todo lo que el Señor estaba construyendo con nosotros, en cómo Él estaba depositando sus pensamientos en nuestra mente, en cómo Él estaba sanando nuestras emociones, en cómo Él estaba trabajando tanto en nosotros que estaba transformando una persona nueva. Y luego, por caer en un pecado sexual, por caer en la inmoralidad sexual, todo eso, toda esa mente nueva que Cristo estaba armando, se destruye, se pudre. Ese corazón nuevo que Cristo estaba armando, lo manchamos. Y entonces Dios tiene que empezar de nuevo a desintoxicarnos. ¿Vieron cuando alguien cae en drogadicción? Esos drogadictos empedernidos. ¿Alguien alguna vez aquí se ha drogado? No levanten la mano, ¿verdad? Pero han visto de pronto en las películas, ¿verdad? Esos drogadictos que son adictos, pero... Y llega un momento en el que cuando necesitan rehabilitarse, primero tienen que, ¿qué cosa? Tienen que ir al hospital, ¿a qué? A desintoxicarse. Y es todo un proceso. Que todo lo que se ha metido adentro de su cuerpo está perdido. Así con la pornografía, con la masturbación, con todo pecado orientado al sexo, mis amados. Dios nos perdona, pero hay que seguir un proceso de desintoxicación en nuestra mente, en nuestro corazón. Llega un punto en que de pronto empezamos a pensar solamente en sexo. Empezamos a imaginar solamente todo lo que tiene que ver con el sexo. ¿Cómo Dios puede hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, si nuestra mente está tan intoxicada por el pecado sexual? Por eso al diablo le encanta tanto esta atadura, porque pone un stop a la obra de Cristo en nosotros y hay que volver a empezar a desintoxicar para que Cristo pueda hacer algo nuevo. Ladrillo a ladrillo, Dios construye una fortaleza alrededor de nuestra vida, mientras aprendemos a traer a la luz lo que por naturaleza humana dejamos en la oscuridad. Amado, debemos aprender a entregar a Dios nuestra sexualidad. Y esto es importante, mis amados. Al diablo le encanta trabajar en lo oscuro. Él es el amo y dueño de las tinieblas. A él le encanta trabajar en la oscuridad. Entonces, si nosotros mantenemos, y no solamente en lo relacionado al sexo, pero si nosotros mantenemos un ámbito de nuestra vida, un aspecto de nuestra vida en la oscuridad, le estamos dando lugar a que el diablo trabaje con eso. Entonces, es importante llevar toda nuestra vida a la luz de Cristo, que Él ilumine todo nuestro ser. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros sabemos que estamos fallando en algo, que si tenemos una debilidad, algo que nos cuesta dejar, es importante traerlo a la luz de Cristo. Orar, llevarlo delante de su presencia, pero no solo eso. Buscar en la iglesia un pastor, un líder, un amigo, ¿verdad? Que verdaderamente pueda edificarnos y ayudarnos. Eso es traer a la luz. Es decir, es reconocer primero, ¿sabes? Que yo no puedo solo. Esta es mi debilidad, esto es lo que me cuesta. Entonces, yo no quiero encubrirlo, no quiero que se quede en la oscuridad. Porque si me engaño a mí mismo diciendo que yo voy a poder solo, entonces lo mantengo en la oscuridad y termino siendo presa del enemigo. Pero cuando yo lo traigo a la luz de Cristo, dentro en la oración, delante de su presencia, y además pido ayuda, pido oración, entonces el diablo ya no puede trabajar con mi vida. ¿Por qué? Porque eso ya está en la luz de Cristo y Dios empieza a trabajar. ¿Se entiende? Entonces es importante, mis amados, el poder llevar a la luz de Cristo todo aspecto de nuestra vida que pueda hacernos caer o que queramos permanecer en las tinieblas.
Adán y Eva, por ejemplo. Fíjense que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron. Cogieron las hojitas, ¿verdad? Se taparon. Entonces cuando Dios los empieza a llamar, Adán, Eva, entonces ahí sale Adán con el taparrabo, ¿no es cierto? Y estaban cubiertos, escondidos. Eso es lo que el diablo quiere hacer con nosotros siempre que caemos en pecado. Y más cuando tiene que ver con las ataduras sexuales, que como hemos dicho, nos hace sentir de lo más impuro en este mundo. Quiere que nosotros nos mantengamos escondidos de Dios, que no lo llevemos a la luz, que lo mantengamos en las tinieblas. ¿Por qué? Porque entonces seguimos cayendo y seguimos siendo presa del enemigo. Eso es lo que quiere Satanás, que nos mantengamos escondidos. Y en el pasado fueron con hojas de árboles, pero hoy en día es para examinarnos, para meditar. ¿Qué hojas modernas estamos utilizando para escondernos de la presencia de Dios cuando hemos caído? ¿De qué manera estamos justificando nuestros errores, nuestra debilidad? De pronto podemos escondernos detrás de la idea de que todo el mundo lo hace, o podemos escondernos detrás de la idea de que es normal, o podemos escondernos detrás de la idea, detrás de las hojas de que quizás es incluso hasta saludable. Podemos escondernos detrás de las hojas de que es necesario experimentar. ¿De qué manera estamos intentando justificar la atadura que el diablo quiere hacer en nuestras vidas, manteniéndonos en la oscuridad para no ir a la luz de Cristo? Amados, es importante traer nuestra vida, cada uno de sus aspectos, a la luz de Jesús. Es la única manera en la que podemos ser libres. En estos 3 párrafos que continúan, mis amados, es importante, me gustaría mucho que preste atención a lo que va a leer a continuación. Estos son datos estadísticos en relación a la pornografía. En los últimos años, una cifra bastante alarmante. Durante el año 2016 hubo 23.000 millones de visitas a Pornhub. 64 millones de visitas diarias, 44.000 por minuto. En total se vieron 91.980 millones de videos de pornografía. Una media de 12,5 videos por habitante en todo el planeta. El tiempo visionado de todos esos videos equivale a 4.599 millones de horas, 191.6 millones de días, 524.3 mil de años. Es decir, según estas estadísticas, la gente ha invertido un promedio de 524.3 mil años viendo pornografía. Y no queda ahí. Según los datos recogidos por Save the Children para hacer el estudio Desinformación sexual, pornografía y adolescencia, el 70% de adolescentes en un rango de 13 a 17 años consumen pornografía habitualmente. El estudio dice que la mayoría comenzó a ver pornografía a los 12 años. El porcentaje de chicos adolescentes es del 81,6% y el de las chicas el 40,4%. Los adolescentes, el 70% de adolescentes consumen pornografía habitualmente. Y no se queda ahí. En Estados Unidos, un informe denominado El fenómeno de la pornografía, publicado por el grupo Barna de cara al público cristiano, demuestra que el 68% de los hombres que asisten a las iglesias acceden a algún tipo de pornografía con regularidad. El estudio fue encargado por el reconocido apologista y pastor Josh McDowell.
El estudio observa además que el 49% de los encuestados afirman conocer a la mayor parte de sus amigos que hacen lo mismo. O sea, la situación con el pecado sexual y la pornografía no es crítica, mis hermanos, es terriblemente crítica. Incluso dentro de las iglesias, según la encuesta que hizo George McDowell, el 69%, ¿puede ser? 60, y bueno, yo le aumenté 1% porque dicen que sus amigos hacían lo mismo. Imagínense. Es más, seguramente es más del 1% que hay que añadir. Es decir, el 68% de los encuestados, de esos 68%, el 40% de ellos dicen que conocían a sus amigos que hacían exactamente lo mismo. O sea que no solamente es el 68%, sino que seguramente es más. Y eso en el año en el que se hizo el estudio. Y sabemos que la maldad va aumentando más y más. O sea, la cifra ahora, me gustaría decir que no es así, pero lamentablemente, seguramente ha aumentado más. No solamente en el mundo, no solamente para personas adultas, no solamente los adolescentes, sino que también está presente en las iglesias. Mis amados, el diablo no está jugando. Al considerar cómo el creyente puede ser seducido a hacer cosas que desagradan a Dios, de luego tenga presente que la posición religiosa, es decir, el liderazgo, el puesto que ocupo en un determinado servicio y la santidad no son sinónimas. Una cosa no garantiza la otra. Podemos estar en posiciones de liderazgo de la iglesia sin haber jamás tenido una devoción pura y de corazón hacia Cristo. La terrible tragedia es cuántos entre estas estadísticas pudieron haber vivido anteriormente de manera consagrada. En 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1, Pablo hizo una pertinente enunciación del tema que nos ocupa. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿qué cosa? Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de qué? La seducción, mis amados, puede tomar diferentes formas, pero sin duda Satanás está ganando terreno ilícito al seducir sexualmente a muchos creyentes. La cantidad de creyentes que nunca antes había visto pornografía y luego se volvieron adictos a este elemento aplastante crece más allá de nuestra imaginación. Algunos lo hicieron tal vez por curiosidad, tal vez por soledad, tal vez para volver a sentir pasión, tal vez como una forma de hacer mentalmente lo que muchos piensan que no se atreverían a hacer físicamente. Una suposición muy tonta que muchas veces ha demostrado ser equivocada. Amados, lamentablemente Satanás ha obtenido una victoria enorme de una u otra forma. Casi siempre esa solo una vez se vuelve solo 2 veces, luego 3 y luego 4. Y un creyente que alguna vez anduvo con Dios con pureza acaba por desarrollar la adicción más feroz de toda su vida. Todo se había afectado: el matrimonio, los hijos, el lugar de trabajo y sobre todo el ministerio. Y llega una pregunta personal. Dice, ¿usted o alguien que conoce ha sido afectado por la pornografía? ¿Cuáles fueron algunas de sus consecuencias? Una pregunta personal, a manera de reflexión para usted, ¿verdad? Si conoce a alguien o si incluso usted en alguna ocasión se ha visto afectado por la pornografía, ¿cuáles han sido sus consecuencias además? Sea lo que sea, mis amados, por supuesto que Satanás ya lo sabía.
pasó exactamente como lo había planeado. Sin embargo, no se detendrá ahí. Su meta es que las personas sigan a los espíritus seductores, tanto que apostatarán de la fe. Si esto le suena conocido y está comenzando a reconocer que ha sido seducido por la doctrina demoníaca de la perversión sexual, no apostate de la fe, regrese. Satanás hará todo lo que pueda para tratar de incitarnos una vez que ha logrado meter su pie en nuestra vida. No espere un minuto más. Cuanto más esperemos para clamar por la liberación y para cooperar con Dios, más apretada estará la cuerda que Satanás nos coloca en el cuello. Si Satanás lo tiene encadenado y usted quiere liberarse, resista. Amados, es importante pelear esta batalla. El diablo no está jugando. El diablo quiere destruirnos, quiere consumirnos, quiere aplastarnos. Sea cual sea la razón por la que caímos en cualquier atadura relacionada al sexo, aún hay esperanza, mis amados. Diga conmigo, hay esperanza. No todo se ha acabado. Sí, mire, el diablo es un desgraciado y quiere hacernos sentir de lo más impuro, de lo más manchado, de lo más sucio, de lo más cochino y destruir nuestra relación con Dios y todo lo que Dios está trabajando en nuestra vida. Pero Cristo es más grande. El amor de Dios es más grande. Su misericordia se renueva todos los días, mis amados. Y tenemos en Él total confianza para entrar delante de la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado y pedir perdón. Y yo le aseguro, mis amados, que usted va a sentir la purificación de su cuerpo, de su mente, de su alma y de su espíritu. Si con un corazón quebrantado vamos delante de la presencia de Dios, obtenemos su perdón, porque dice su palabra: un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia jamás. Pero es importante, mis amados, resistir, ya conmigo, resistir. Hay que resistir a la seducción de Satanás. Mis amados, el diablo lo que más quiere es atarnos, y más si tiene que ver con estos pecados, porque nos ensucia tanto, y más cuando sabe que le queda poco tiempo. Entonces ahorita él está disparando a diestra y a siniestra, me manda sus espíritus seductores a diestra y a siniestra con tal de hacernos caer. Pero debemos resistir. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo vencemos la tentación, mis amados? ¿Cómo vencemos la tentación? Lo vimos en el estudio pasado. ¿De qué manera Cristo venció a la seducción diabólica en el desierto? ¿Por medio de qué? Llenemos nuestra mente. Miren, es importante llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Es importante orar, es importante ayunar, velar y orar para que no caigáis en tentación. ¿Cuánto hay que orar? ¿Cuánto hay que velar? ¿Cuánto hay que leer de la palabra? ¿Cuánto tengo que nutrirme, mis amados? Bueno, el Señor le dijo a Pedro, no pudieron orar ni siquiera una hora. ¿Sabe por qué es importante, mis amados? Porque vivimos en un mundo corrompido, donde el diablo constantemente bombardea nuestra mente de anuncios, de publicidad, de entretenimiento, de música. Miren, nosotros los cristianos muchas veces vemos como tabú todas estas cosas, hablar de sexo, queremos mantenerlo en lo oculto, que no se diga, que ni siquiera se mencione. El diablo, a través del entretenimiento, lo promueve como si fuera lo más normal del mundo. No tiene vergüenza en mostrar la perversión sexual, incluso en los colegios, en las escuelas, a través de tantas ideologías. Mis amados, es tanta la perversión que llega a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de nuestros sentidos, a través de distintos canales,
que si nosotros no nos nutrimos con la palabra de Dios, entonces lo único que va a entrar en nuestra mente es la perversión de este mundo. Hace 2000 años Jesús le dijo a Pedro, ni tan siquiera una hora. Ahora, con todo lo que ha avanzado la tecnología, la globalización, el internet y cómo Satanás está bombardeando constantemente nuestras mentes, yo creo que una hora no alcanza. Es importante en todo tiempo nutrirme de la palabra de Dios. ¿Qué dicen los versículos? Y cuando el diablo quiera incitarme a hacer algo, entonces va a salir la palabra de Dios a responder. Esa es la mejor manera de resistir al diablo. Y mis amados, yo le aseguro que si usted nutre su mente, nutre su alma y nutre su corazón con la palabra de Dios, con la oración y con el ayuno, no hay diablo que pueda hacerle frente. Porque dice la palabra de Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero es necesario nutrirnos de la palabra de Dios, donde hay poder para vencer al enemigo. Nuevamente me siento obligado a gritar a los cuatro vientos lo que he dicho antes. El cuerpo de Cristo está siendo atacado con el sexo por el diablo. Debemos aprender a defendernos con el poder de la palabra de Dios y su espíritu. Como dice Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Miren, todos estos son versículos que a ustedes les va a ayudar en momentos de tentación, en momentos de debilidad. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué hay que hacer en momentos de debilidad, en momentos de tentación? Acercarnos. Tenemos un sumo sacerdote que no es ajeno a nuestras necesidades o debilidades, que sabe lo que es ser tentado y sabe lo que es ser tentado además por el mismo diablo. Y ese sumo sacerdote se compadece de nosotros y nos da la fortaleza para poder vencer a Satanás y a todos nuestros enemigos. Pero es importante, mis amados, acudir a la presencia de Dios. Ya para terminar, amados, no hay mejor manera de resistir al diablo que usando las sagradas escrituras. Que nuestra mente y nuestro corazón estén tan llenos de ella que en momentos de debilidad y tentación podamos declarar el poder de su palabra a favor de nuestras vidas. La próxima vez, mis amados, la próxima vez que el enemigo intente seducirlo, dígale con la autoridad de Cristo, vete Satanás, porque mi Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. Así es, mis amados, en la tentación el diablo es condenado y nosotros nos llenamos de gozo. Como dice Santiago 1:12, dichosos cuando enfrentamos la tentación, porque pasada la prueba recibiremos la corona de vida, la cual Dios ha prometido a los que le aman. Amén y amén. Padre Santo, gracias Señor te damos una vez más por tu palabra. Padre, ayúdanos. Toma este tiempo para meditar en todo lo aprendido en esta noche. Si en algún momento se sintió identificado, si en algún momento recordó quizás una etapa de su vida, si en algún momento vio su debilidad reflejada en las notas de este estudio, ahora es el momento para pedir ayuda a nuestro Señor. Padre, mira nuestras vidas, mira nuestros corazones, mira nuestras mentes. Padre, muchas veces hemos caído en cosas que no te agradan.
Ocultarlas no ayuda en nada. Ocultarlas, lejos de favorecernos, lo único que hace es que el diablo tenga más control sobre nuestra vida. Pero hoy decidimos traer todo eso a la luz de Cristo. Hoy delante de tu presencia, Señor, está mi vida. Padre, mira, Señor, toda atadura que el enemigo haya querido hacer conmigo en el nombre de Jesús. Rompemos toda cadena y declaramos libertad sobre las vidas, libertad sobre los creyentes, en el nombre de Jesús. Padre, el sexo es un regalo que tú creaste para tus hijos. El diablo lo ha pervertido hasta lo sumo. Sin embargo, aquí hay un puñado, Señor, de hijos tuyos, de creyentes, que no van a ser partícipes de la perversión de Satanás en cuanto al sexo, que no van a mancillar más, que no van a profanar más el templo del Espíritu Santo. Y dígale, Señor, Señor, mi cuerpo es tuyo. Dígale, mi cuerpo es tuyo. No les escucho, mis amados. Dígale, Señor, mi cuerpo es tuyo. Mi cuerpo te pertenece. Y echamos fuera toda obra demoníaca, toda obra diabólica que intente manchar el templo de Cristo. Gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Ayúdanos, nútrenos. Que siempre que acudamos a ti delante de tu presencia haya palabra fresca para nosotros, haya palabra fresca para nuestra vida, haya palabra que nos fortalezca para momentos de debilidad, haya palabra que renueve nuestra mente, haya palabra que purifique nuestro corazón, haya palabra que le haga frente a las maquinaciones del enemigo y haya palabra que limpie y desintoxique nuestras almas del pecado, de la inmoralidad sexual. Nuestras vidas son tuyas, nuestro cuerpo es tuyo, nuestra sexualidad es tuya. Que cuando Cristo venga por segunda vez podamos presentarnos como esa iglesia virgen, pura y perfecta, sin mancha, delante de nuestro Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Padre, ahora te rogamos también por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tus bendiciones que cada día son más y más bondadosas. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder honrarte y alabarte con mis diezmos y con mis ofrendas. Y gracias además por las bendiciones que se añaden conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.